En pocos lugares se percibe la densidad de la historia como orilla del río Tigris. Me encuentro en Diyarbakir, una ciudad al sureste de Turquía que domina desde la altura de su ciudadela el valle del río Tigris. Las primeras civilizaciones hubieron de nacer necesariamente en los valles de los grandes ríos, que permitían agricultura, riqueza y por tanto una alta densidad de población. Quien quiera conocer el origen de la civilización tiene una cita ineludible en el valle del río Tigris. Arqueomanía. ¿Dónde nació la civilización tal y como la conocemos? ¿En qué lugar o lugares del planeta los grupos humanos dejaron de ser nómadas para asentarse y cultivar la tierra? ¿Cuáles fueron los primeros pasos de aquellas culturas urbanas? Para responder a esas preguntas, nos desplazamos hasta el Creciente Fértil. Desde los confines del Tigris y del Éufrates hasta la Arabia pétrea, a través del paisaje que vio nacer las primeras ciudades y alumbró las civilizaciones originales. El Creciente Fértil evoca una profunda antigüedad. Ciudades de hoy, edificadas sobre poblados con un urbanismo increíble que superan los 10.000 años. Templos misteriosos entre la quimera y el ensueño. Me encuentro en la madraza de Mardin, bellísimo balcón de tiempos y de horizonte. A los pies de la ciudad se inicia la fértil y ancestral Mesopotamia, cuna de civilizaciones en la que tantas y tantas culturas encontraron huella y aposento. La mirada del hombre de Salinurfa, escultura con 10.000 años de antigüedad, nos asombra e inquieta. Parece mirar al más allá. ¿Y si la religión de los últimos cazadores hubiera sido la causa primera del Neolítico? Así lo aventuran las novedosas hipótesis de los investigadores del increíble santuario de Göbekli Tepe, llave para comprender el Neolítico más antiguo, al afirmar que las necesidades alimenticias de sacerdotes, fieles y peregrinos podría haberlos empujado a cultivar los terrenos circundantes al templo. El Creciente Fértil es grande y diverso. Viajamos hasta Jordania, al nordeste de Ammán, a la fértil región de Zarca, para conocer el origen de las ciudades de mano de un equipo de científicos españoles que trata de explicar la construcción de las primeras viviendas y poblados de la historia. El Creciente Fértil fue el testigo de la aparición de las primeras civilizaciones. Entendemos por primera civilización ese momento en el que dejamos de ser nómadas para hacernos sedentarios. Aparecen las ciudades, la agricultura, la ganadería, las estructuras políticas y la acumulación de riqueza. Ese momento probablemente se diera en un neolítico temprano, hará unos 11.000 años. Para conocerlo vamos a visitar Jaraisín, una ciudad enclavada en el corazón de Jordania y que además se encuentra excavada por arqueólogos españoles. Jaraisín tiene 25 hectáreas y 4 niveles de ocupación detectados hasta el momento. Sus cronologías oscilan entre el 9000 y el 7000 a.C. La cercanía del río Zarca explica el asentamiento, o al menos lo justifica en parte. El yacimiento estuvo a punto de ser descubierto hace varias décadas por parte de investigadores del Instituto Arqueológico Alemán, pero las prospecciones llevadas a cabo no encontraron el lugar, que previamente había sido detectado por investigadores españoles. Juan Fernández Tresguerres, que era profesor de la Universidad de Oviedo, vino en el año 89 buscando este yacimiento e hizo un primer sondeo. Pero en aquel momento encontró el yacimiento de Jebel Mutawak. Como tuvo algún problema con el dueño del terreno, decidió comenzar a trabajar arriba y estuvo 23 años trabajando en el yacimiento de Jebel Mutawak. Así que yo trabajaba en Siria cuando comenzó la guerra en 2011, me acordé que Fernández Tresguerres me había dicho en un viaje a un congreso que cerca de Jebel Mutawak había un yacimiento neolítico de gran importancia. Jaraisín se encuentra a mitad de ladera. Por encima, el Jebel Mutawak es un espacio simbólico de la Edad del Bronce. En apenas 1 kilómetro en línea recta,
nos encontramos ante dos espectaculares ejemplos de las primeras civilizaciones del flanco sur del creciente fértil. 10.000 años de historia en una colina. Y son arqueólogos españoles como Juan Muñiz, Juan José Ibáñez y Jonathan Santana, entre otros, los que excavan e investigan esta joya de la arqueología. Sin duda alguna, la neolítica ha sido la revolución más transformadora de la humanidad, al menos hasta la presente digital, que ya veremos lo que nos depara. Pero antes de avanzar, detengámonos a conocer lo que significó, en esencia, ese neolítico fundacional. Cuando uno ve estas construcciones de casi 11.000 años, comprende que el neolítico no solamente es la piedra pulimentada, tiene que haber otros muchos elementos que lo configuran. ¿Cómo definirías tú, primero, el paso del paleolítico nómada al neolítico? ¿Qué supone? Pues supone vivir en un lugar sedentario, inventar la agricultura y la ganadería, comenzar a producir alimentos y a la vez cambiar la mentalidad de las relaciones sociales de la gente y también su mentalidad religiosa. La importancia de Jaraisín es que tenemos ocupaciones desde 9.000 años antes de Cristo hasta 7.500 años antes de Cristo. Entonces esta combinación de 4 momentos de ocupación no se da de forma corriente en los yacimientos de este periodo. Es un yacimiento enorme, además, de 25 hectáreas, que 9.000 años antes de Cristo es una pequeña aldea y que va creciendo y 7.000 años antes de Cristo es un poblado que puede agrupar a unas 2.000 personas. Así que aquí podemos ver los procesos de invención de la casa, de invención de los poblados, de primera protourbanismo y de creación de un nuevo tipo de sociedad que será la que permitirá la aparición de las civilizaciones. Entendemos por neolitización el proceso por el que los grupos humanos que habitaban el planeta se asentaron en poblados estables tras la última gran época fría, abandonando el nomadismo que imponía el curso de las estaciones y las migraciones de las manadas salvajes. Las bandas de cazadores-recolectores se asentaron gracias a los nuevos conocimientos agrarios y ganaderos, que ya produjeron excedentes en los años buenos. ¿Qué puede decir, qué nos puede hablar Jaraisín de esta primera domesticación? Cubre la etapa en la que la población comenzó a cultivar los cereales silvestres y las leguminosas silvestres, y esta manipulación fue la que generó su domesticación. ¿Qué es la domesticación? Hacer que plantas y animales dependan para su reproducción de los seres humanos. Y aquí tenemos esta etapa de transición de inicios de la domesticación de plantas y animales. El ciclo de los cultivos exigió nuevos conocimientos astronómicos para conocer mejor el clima y las estaciones. Se establecieron los periodos de siembra y recolección, y nacieron los grandes ritos y fiestas agrícolas. Y con cada generación se acumularon nuevos conocimientos. Un clima benigno, la abundancia de animales con características para ser domesticados y el primer conocimiento agronómico coincidieron en el tiempo y el espacio en el creciente fértil. Se produjo entonces un rápido aumento de la población que impulsó la gran revolución neolítica. Aparecen los poblados, nuevas instituciones políticas y económicas y, quién sabe, si nuevos dioses. Los investigadores consideran a Jaraisín como un gran poblado a pesar de su grado de complejidad y sofisticación. De hecho, aquí se utilizaron, por vez primera, los suelos de cal para las viviendas. ¿Qué diferencia existe entonces entre el poblado y la ciudad? Habla de protourbanismo, pero yo aquí veo urbanismo. Casas muy grandes, calles, desagüe. Es muy sofisticado, sobre todo para el periodo. Es verdad que en el Bronce, donde se habla de urbanismo y de ciudad, hay el palacio, el templo y una planta organizada desde un poder político único que viene con una comunidad, se sienta en un lugar y crea una planta de ciudad concreta. Este no es el caso. Aquí la ciudad se va formando poco a poco, por aportaciones de personas, pero sí que hay un plan y una organización, como hemos visto. Hay aterrazamientos, las casas están paralelos unas a otras, hay áreas de circulación, áreas donde hay una reunión colectiva de la gente, así que se puede hablar de una organización compleja, de una sociedad que probablemente no era tan jerarquizada como el Bronce, pero que se podía autoorganizar de una manera sofisticada. Estamos en un momento precerámico, sin embargo hay figuras de barro cocido, conocen la cal. ¿Por qué no hay cerámica? Sí, ellos podían fabricar cerámica, conocen
fabrican hornos que pueden llegar a 900 grados de temperatura y fabrican figuritas de barro cocido, pero ellos no necesitan la cerámica. Probablemente tenían recipientes de madera, de cuero, también tienen recipientes de piedra, pero en realidad ¿por qué la cerámica no se inventa? No lo sabemos, no estamos seguros, porque estas poblaciones que eran agricultores y ganaderos no tienen cerámica y sin embargo poblaciones de cazadores-recolectores más antiguos en Siberia o en China ya habían inventado la cerámica. Así que la cerámica no está necesariamente vinculada al neolítico ni a la sedentarización. Y es un misterio, la verdad. Al primer neolítico se le conoce como precerámico, pues aún no se usaba la cerámica. En Jaraisín se han documentado decenas de figurillas de sílex y terracota representando antropomorfos. Se aprecia un notable dimorfismo sexual en ellas. Hay que ver las sorpresas que nos da Jaraisín, ¿no? Me ha llamado mucho la atención estas figuras antropomorfas talladas en sílex, que son realmente originales, casi únicas. ¿Qué pueden significar y dónde la habéis encontrado? Bueno, lo hemos encontrado sobre todo en esta zona del yacimiento y son únicas realmente, porque hasta ahora se conocían figuritas, representaciones humanas en barro cocido o en hueso o en piedra labrada, pero no en sílex, que normalmente es una materia que se emplea para fabricar herramientas. Pero en este caso se han fabricado estas siluetas humanas y por su distribución espacial, que están en torno de zonas de cementerio, sabemos que tienen un sentido funerario. Estas zonas de cementerio son lugares donde la gente no solo enterraba, sino que también realizaba rituales en los que extraía el cráneo y diferentes restos, así que probablemente estas figuritas formaban parte de estos rituales de recuerdo de los antepasados. Y este es un carácter muy típico del Neolítico, cómo hay un desarrollo enorme de creencias, de vinculación con los difuntos. Y en este valor simbólico, ¿qué crees que podían significar hombres y mujeres por separado? ¿Alguna tipología hombre y otra mujer? Estamos estudiando la forma, pero pensamos que puede haber una dicotomía hombre-mujer en estas figuras según su morfología, y lo vamos a comparar con las esculturas de Engasal, donde las dos figuras femeninas y el resto de figuras masculinas están bien marcados. Estudiaremos su silueta, pero en principio pensamos que están representados en estas figuras tanto hombres como mujeres. Si entendemos la casa como un elemento nuclear del desarrollo urbano y de la ordenación social y del modo de vida, forzoso es establecer un paralelismo entre estas casas de la actual Jordania, la del yacimiento precerámico de Jaraisín, con las de uno de los yacimientos que disfrutó del título de primera ciudad de la historia durante décadas. Nos referimos a Satal Oyuk, en Anatolia. Si yo le pidiera que cerrara los ojos y se figurara cómo podía ser una vivienda neolítica de hace 8.000 años, probablemente usted viera poco más que una choza, postes de madera y fibra vegetal. Pues la arqueología nos da grandes sorpresas. Tengo a mi espalda una casa neolítica de Catal Oyuk del 6.000 a.C., hace, por tanto, 8.000 años. ¿Y qué vemos? Pues vemos paredes encaladas, pinturas murales al fresco, esculturas, relieve en las paredes, suelo pulimentado, estera de esparto en el suelo, lo que nos demuestra el alto grado de desarrollo que adquirió ya la sociedad neolítica de las primeras civilizaciones. En efecto, Satal Oyuk es un yacimiento asombroso. En el Museo de Ankara puede verse lo que algunos investigadores han identificado como el primer plano de la ciudad. El mundo de las creencias se plasmaría en una auténtica revolución tecnológica que tuvo a la cerámica como gran protagonista. Hace 8.000 años, todavía en pleno neolítico, la civilización da un gran salto. Aparte de consolidar la estructura urbana, estamos viendo un plano de una ciudad de Catal Oyuk con esa cronología, aparece una nueva revolución, la cerámica. Pasamos del neolítico precerámico de Göbekli Tepe y Jaraisín al neolítico cerámico que vamos a encontrar en Catal Oyuk. Y además lo encontramos con maestría. Emociona ver esta diosa madre bellísima, con esa datación tan profunda. Pero sobre todo, y aquí está el gran salto tecnológico que transforma la sociedad para siempre, aparece la cerámica. Probablemente la cerámica seguro más antigua de Anatolia y alguna de las más antiguas del mundo. El gran conocimiento de los habitantes neolíticos de Satal Oyuk queda patente al observar su dominio sobre la pintura, la escultura y la cerámica. En el Museo de Ankara se puede comprobar con todo lujo de detalles
cómo la emergente sociedad neolítica del Creciente Fértil alcanzó un gran desarrollo y maestría hace ya 8.000 años, cuando en la península ibérica apenas si comenzaba tímidamente a extenderse la nueva era. Pero volvamos a Jaraisín, en Jordania, para aproximarnos al mundo de los rituales funerarios, a la ciudad de los vivos y a la de los muertos. Los descubrimientos se aceleran y tal vez nada sea como pareció en un principio. ¿Cómo enterraban aquí? ¿Hay una evolución en el tipo de enterramiento a lo largo de los siglos? Durante el proceso de neolitización, una de las características más significativas con respecto a periodos precedentes es que las personas comienzan a tener un trato más íntimo con sus antepasados. Empiezan a enterrar a sus muertos cerca de donde viven, dentro de las casas, cerca de las casas, en torno al poblado. Y esto es una cosa nueva. Además, es un proceso en el que parece que ellos mismos van haciendo una práctica funeraria cada vez más compleja. Empiezan a enterrarse en posición fetal, en fosas excavadas en el suelo, y vemos como el ritual, a medida que pasa el tiempo, se va haciendo cada vez más complejo. Empiezan a abrir las sepulturas pasado el tiempo, pasado unos años después de la muerte de sus familiares, sacan los cráneos y algunos otros huesos, y con ellos incluso forman otro tipo de depósitos funerarios, ya de carácter secundario, seguramente en el contexto de prácticas rituales de carácter funerario, donde quizás pues veneran a sus ancestros, les piden cosas. Y algunas prácticas muy elaboradas, ¿no? Con una manipulación del cráneo muy llamativa. Sí, en torno al octavo milenio antes de Cristo, en el precerámico B medio, asistimos digamos que al momento de mayor complejidad en cuanto a práctica funeraria, y empiezan a aparecer depósitos de cráneo donde algunos de ellos tienen máscaras que imitan... Máscara de cal. Sí, máscaras de cal que imitan pues las facciones humanas, incluso algunas de ellas pues tienen conchas en los ojos. Por ejemplo, aquí en Jaraisín hemos encontrado evidencias de cremación, que es algo bastante inusual en el neolítico precerámico. Hemos reconstruido una de las grandes casas de Jaraisín a partir de lo descubierto en la excavación. Se aprecia su gran volumen y la división interior del espacio. Podemos observar la sorpresa de los 3 cráneos descubiertos durante los últimos días de la campaña de este año. Estos cráneos plantean varias hipótesis que están todavía en discusión. ¿Se trata de trofeos de guerra? ¿De ancestros que legitiman el territorio? ¿Son acaso víctimas del derrumbe de la casa? El sistema de valores, de creencias de estas comunidades neolíticas ofrece una gran complejidad para ser desentrañada. Es posible que practicaran la zoolatría. Los animales podrían simbolizar divinidades o tótems, de ahí su frecuencia de aparición en los grandes santuarios. En España, en San Fernando, en el conocido como campo de hockey, se hallaron restos de animales separados por su tipología. Algunos estaban asociados a seres humanos. El vínculo de nuestra especie con la fauna es muy estrecho. Por algo, en las cuevas del Paleolítico y otras posteriores, su representación es frecuente. Este hecho se asocia a comportamientos cinegéticos, pero también a rituales chamánicos o de inspiración religiosa. El hecho de demostrar fehacientemente la existencia de una religión en las comunidades de cazadores-recolectores es muy difícil. Se puede ir poco más allá de las inferencias. Podemos suponer que existía alguna clase de culto, viendo el comportamiento posterior de la especie humana, pero no podemos afirmarlo categóricamente. Lo que sí está claro es que desde el primer neolítico precerámico, hace 12.000 años, comenzamos a construir grandes santuarios, quizás los primeros templos erigidos por el ingenio y las creencias humanas. Y ningún santuario más espectacular que el de Göbekli Tepe, donde los animales son los grandes protagonistas. Las primeras prospecciones sobre Göbekli Tepe datan de la década de los 60 del siglo pasado, pero no es hasta 1994 cuando el profesor Schmidt, del Instituto Arqueológico Alemán,
arrancó la gran excavación que asombraría al mundo atrasando la aparición del Neolítico. Göbekli es un yacimiento en una meseta, a unos 400 metros de altitud sobre el nivel del mar. Lo frecuente en Mesopotamia era buscar yacimientos en las orillas de los ríos, por ejemplo, en la cercana Harrán. Esa es una de las razones para no haber encontrado yacimientos de esa tipología hasta épocas recientes. Göbekli Tepe está conformado por diversas estructuras de diferentes cronologías. Ahmed, el santuario tiene una antigüedad increíble. ¿Cuándo fue construido el más antiguo y cuándo el más moderno? ¿Nos puedes hablar un poquito de la cronología del complejo? Göbekli Tepe fue levantado en el 10º milenio antes de Cristo. En este espacio existen dos tipos de construcciones. Una de ellas, de forma oval, está datada entre el 9600 y el 8700 a.C. La otra tiene forma rectangular y se data entre el 8700 y el 8200 a.C. Ambas coinciden con el Neolítico precerámico. Existen 4 estructuras ovales en total, que son las más antiguas. Más tarde, en otras partes de la meseta, vemos construcciones en forma rectangular encima de las estructuras ovales, datadas en los años 8700 y 8200 a.C. La profusión escultórica, especialmente de animales, no tiene su equivalente en la presencia de rituales funerarios. En Göbekli se han excavado restos humanos, 3 cráneos y bastantes huesos de animales, aunque la investigación no tiene todavía conclusiones claras al respecto. Iconográficamente, nos situamos ante un mundo maravilloso en el que los animales toman la acción y el protagonismo. Tal vez sean tótems, o quizás sean jeroglíficos que representan una gran historia. El santuario es muy complejo, tiene varios templos adosados. ¿Qué uso tuvo? ¿Qué significaba? ¿Qué prácticas se hicieron en él? Y además estos curiosos grabados de animales, ¿qué podían significar? En el espacio que llamamos YTI existen 4 construcciones. Son los templos A, B, C y D. En los templos A y B, para impermeabilizar el suelo se empleó terrazo, que se obtiene puliendo la cal. En los templos C y D, la construcción se realiza utilizando la roca madre. Este sistema también sirve para impermeabilizar el suelo. Probablemente los hombres diseñaron y construyeron estas estructuras para sus actos religiosos, rituales, ceremonias de incineración, legitimación de algo. Pensamos que las columnas, en forma de T, simbolizan los hombres, porque en las columnas centrales del templo D existen relieves donde se observan brazos y dedos. A 40 kilómetros de aquí, en Nevalisori, en las excavaciones llevadas a cabo por el profesor Hoffman, también en las columnas, en forma de T, vemos figuras humanas. Existen muchos relieves sobre las columnas en forma de T, con representaciones de animales. Los relieves ofrecen variedades según el templo. Por ejemplo, en el templo A, vemos en la mayoría motivos de serpiente. En el templo B, mayoritariamente motivos de zorro. En el templo C, jabalíes. Y en el templo D, aves. Si pensamos en la vida diaria de los cazadores-recolectores, aquí se relatan las historias relacionadas con la caza. En los símbolos podemos imaginar que si la población era entre 100 y 500 personas, por ejemplo, al mirar la serpiente o el zorro, se puede aceptar que todos los comprendían como símbolos. Habría un lenguaje común. El verdadero giro copernicano que plantea Göbekli es que los humanos se asentaron y cultivaron los campos porque tenían necesidades religiosas que ocupaban el cénit de su cultura, porque su vínculo con el sitio de Göbekli fue tan grande e intenso que tuvieron que resolver sus necesidades alimenticias sin moverse del lugar. El descubrimiento de un santuario tan antiguo y complejo como Göbekli supuso una auténtica conmoción para la arqueología. El Neolítico se atrasaba hasta una profundidad inesperada. ¿Y si el santuario hubiera precedido la aparición de la agricultura? ¿Y si aquellos humanos se asentaron y cultivaron los campos porque tenían necesidades derivadas de las creencias religiosas que los ataban con el sitio de Göbekli?
Como otros tantos santuarios de la prehistoria, Göbekli Tepe comulga con el paisaje. Se encuentra enclavado en lo alto de una colina y domina una enorme extensión de superficie. De alguna forma, todos los habitantes de la época sentirían aquí arriba el aliento de sus antepasados. A riesgo de caer en una comparación equivocada por anacronismo obvio, podríamos afirmar que los habitantes de Göbekli eran una especie de monjes que cultivaron sus alimentos y criaron sus animales, como ocurría en los grandes monasterios medievales. Eso habría provocado la primera sedentarización de la historia, si tenemos en cuenta que los autores, hace 12.000 años, eran bandas de cazadores-recolectores, no de agricultores. Fue la edificación del santuario, según los investigadores, lo que produjo el inicio de la actividad agraria y ganadera, y de ahí surgió el primer neolítico. La llegada de la arquitectura monumental a la península ibérica llevó varios milenios. Los primeros grandes dólmenes no se encuentran hasta el 4500 a.C. aproximadamente, con casos tan espectaculares como Menga. En cambio, la llegada del Neolítico se ha vinculado genéticamente con la llegada de poblaciones humanas y también animales del Próximo Oriente y quizás el norte de África. Eso deja una clara idea de cómo el Neolítico se difundió en todas direcciones, alcanzando lugares muy lejanos. En Asia, al este del creciente fértil, también se han documentado estas influencias. Uno de los elementos claves del Neolítico es la cerámica. En Alicante, en su museo arqueológico, tuvimos la ocasión de filmar algunas de las primeras muestras de la historia en su magnífica exposición dedicada a Irán. Las antiguas piezas cerámicas del Neolítico iraní, que están ejecutadas con gran virtuosismo, evidencian no solo un avanzado desarrollo, sino que aportan una relativa homogeneidad cultural y tecnológica con sus vecinos. El Neolítico, poco a poco, se hacía universal. A día de hoy, se puede afirmar que Mesopotamia y el Oriente Medio fueron la cuna del Neolítico y de las primeras civilizaciones, en virtud de los múltiples descubrimientos arqueológicos realizados durante las últimas décadas. Si las causas fueron religiosas, logísticas, ideológicas o una mezcla de todas, admite una variedad razonable de hipótesis tras la irrupción en el panorama de Göbekli Tepe. Los trabajos del equipo de Juan Muñiz, Juanjo Ibáñez y Jonathan Santana en Jordania tienen también mucho que aportar al respecto, máxime después de su último gran descubrimiento, los cráneos tapiados en el muro de una de las casas más antiguas del mundo. ¿Y si fue un cambio climático el que impulsó el Neolítico? No es descartable, dado que desde siempre fuimos, en esencia, adaptación a la naturaleza y al ambiente. Sea como fuere, el Neolítico nos cambió para siempre y nos legó obras asombrosas. Nuestro recorrido por las primeras civilizaciones nos ha emocionado por la evocación de su simbolismo, pero sobre todo nos ha asombrado por la profundidad de los tiempos en lo que nos hemos sumergido. Y es que ya hace más de 11.000 años, casi 12.000, ya orábamos en santuarios tan hermosos y complejos como este de Göbekli Tepe, o habitábamos en ciudades de un urbanismo tan avanzado como el de Kare-i-Sin. Y es que, de alguna manera, nuestras modernas ciudades enraizan en estas remotas y primigenias civilizaciones neolíticas que nos precedieron.